Génesis capítulo 26 y versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te daré. Habitó como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Este era Isaac. Y dice la Biblia que cuando vino una grande hambre, cuando habla de hambre en la Biblia habla diferentes tiempos, diferentes temporadas, diferentes bloques de necesidades, de hambre, de escasez, de falta de lluvia, de problemas sociopolíticos, problemas de persecución, de religión, problemas de hambre, problemas de enfermedades, problemas de pestes. Todo esto acontecía desde los tiempos antiguos. La Biblia dice que después que hubo hambre, dice que entonces Isaac tomó su familia, tomó sus criados y dijo: bueno, pues mi papá, cuando vino el hambre, vino para Egipto, y ahora yo también voy a hacer lo mismo. Estaba un tiempo de crisis, estaba un tiempo de hambre, estaba un tiempo de escasez. Es un poco parecido en los tiempos de hoy, porque cuando hay hambre, ¿por qué se generaba el hambre? El hambre, cuando usted lee la palabra de Dios y hace una exégesis de los 5 libros pentateucos, usted siempre se va a dar cuenta que la causa del hambre era que Dios detenía la lluvia. O sea, no había lluvia, no se dejaba venir la lluvia, por lo cual eso generaba sequía, muerte, hambre, escasez, enfermedades y pestes. Entonces dice que después que hubo la primera hambre, viene la segunda hambre en el tiempo contemporáneo de Isaac. E Isaac entonces dice: bueno, me voy a ir, pero en esa crisis, en ese tiempo de hambre, en ese tiempo de necesidad, en ese tiempo de escasez, en ese tiempo de tristeza, en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de desesperanza, en ese tiempo de caos, la gente no escucha la voz de Dios. La gente se le dificulta poder concentrarte, poder escuchar la voz de Dios, porque tus ojos miran una cosa, pero en el espíritu debemos de mirar otras cosas. Nosotros con los ojos literales estamos mirando hoy en día aquí en Estados Unidos que estamos sobrellegando a 150,000 muertos, sobrepasando los 4,5 millones de contagiados, viendo cómo la bolsa de valores está cayendo, cómo la bolsa de valores está aterrizando, vemos cómo la economía está bajando, vemos cómo los desempleos están cayendo, los números, vemos cómo la situación se está poniendo en crisis caótica. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios debe de aprender a ver las cosas con los ojos de Dios, con el Espíritu de Dios, porque cuando en medio de la crisis Isaac dice que iba a huir, pero Dios se le apareció. Y le he titulado este mensaje: Prosperando en Gerar. Prosperando en Gerar. ¿Qué era Gerar? Gerar era una de las llanuras. Gerar estaba ubicada geográficamente al sur de Jerusalén, a unos 110 kilómetros de distancia. Gerar estaba al sur, cerca de Beersheba. Gerar era una de los desiertos, era una ciudad circular. Es más, Gerar se define como círculo, Gerar se define como una ciudad amurallada. Gerar se define y se conocía y se destacaba como una tierra desértica, donde no había ríos, donde no había vida. Gerar se define como una tierra de sufrimiento, una tierra de dolor, una tierra donde no se daba nada. Entonces
Entonces Isaac, viendo esa situación, dice: yo tengo que ir a Egipto. En Egipto había ríos, en Egipto había prosperidad, en Egipto había un gobierno establecido. Hoy en día aquí en Estados Unidos hasta el gobierno y la política se está tambaleando. Unos dicen que esto, unos dicen que el otro, unos se proyectan a un partido, otros se proyectan a otro partido, pero la realidad que en medio de esta crisis, en medio de todo lo que estamos atravesando, cuando tú sirves a Dios, tú vas a escuchar la voz de Dios. Cuando tú sirves a Dios, tú vas a escuchar la palabra de Dios sobre tu vida. Y en medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de la escasez, Dios va a bendecir tu vida, porque no es el trabajo que bendice tu vida, es la bendición de Dios lo que bendice tu vida. Mucha gente en estos tiempos de crisis lo toman de excusa para hacer otras cosas. Unos suben de peso, otros hacen otras cosas, otros caen en el alcohol, otros caen en los vicios, otros caen en el pecado, algunos dicen que no van a pagar la renta por la crisis y la pandemia. Algunos se excusan haciendo cosas negativas que a Dios no le gusta. Pero cuando tú sirves a Dios, cuando tú oyes a Dios, cuando tú caminas con Dios, Dios te va a hablar en medio de la crisis. La Biblia dice ahí en el versículo 2: y se apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Y habitó como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras y confirmaré mi juramento, dice Abraham a tu padre. Dice: habitarás en Gerar. Gerar era una tierra básicamente donde reinaban los filisteos. Gerar estaba al suroeste de Canaán. Gerar era una de las tierras donde mayormente estaba habitada por filisteos. Es más, Abimelech era uno de los reyes de Gerar, y él estaba ahí gobernando. Y mientras él estaba ahí gobernando, él piensa y dice: bueno, ¿por qué Isaac viene y se va a quedar acá en esta tierra desértica, en esta tierra donde no hay agua, no hay miel, donde las vacas están muriendo, las ovejas están muriendo, donde la crisis económica está tambaleando? Pero lo que no sabía Abimelech, que Isaac era un hombre con promesa. Tú que me estás viendo, amigo, hermano, tú eres un hombre con promesa, tú eres un hombre con llamado, eres una mujer con promesa. Eres una mujer que Dios ha prometido que estará contigo y que no te dejará, y que tu simiente va a ser bendita entre todas las naciones, y que tu simiente va a cosechar, va a obtener la tierra que Dios ha prometido. El problema es que mucha gente, aún cristiana, que sirve a Dios en estos tiempos, se le olvidan las promesas, se le olvida el pacto que Dios ha hecho en su vida. El día que tú le entregaste tu vida a Jesús, el día que tú decidiste darle la espalda al mundo, hiciste un pacto con el Señor. Y la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Él ha prometido que estará contigo en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio del virus. Dios está contigo. Yo digo a los hermanos de la alabanza: Dios hasta aquí nos ha guardado, Dios hasta aquí nos ha librado, Dios hasta aquí no nos ha dejado sin comer, porque hay una promesa. Mientras otros están sufriendo, Dios te puede bendecir. Escúchame bien, así le he titulado: prosperando en la tierra de Gerar. Gerar era una tierra de desierto. Gerar era una tierra donde había muerte. Gerar era una tierra donde no había producción. Gerar era una tierra donde no había grano, donde no había agua. Pero cuando tú en medio de la crisis, punto número 1, cuando tú en medio de la crisis tienes un encuentro con Dios, Dios te va a recordar la promesa. Escúchame bien. En medio de las crisis que estamos atravesando,
Hoy en día se camina con temor, se camina con miedo. Voy para allá con miedo, voy para acá con temor. Yo no voy mucho a las tiendas, yo no salgo de compras. ¿Por qué? Por el temor del contagio, por el temor de los virus. Yo no voy a comer a restaurantes. ¿Por qué? Por el temor de los contagios. Entonces hay una incertidumbre, hay como una expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer ahora? Pero cuando tú sirves a Dios, Dios se te va a aparecer. Es una clave, es una cosa que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros estamos orando todos los días a las 8 de la noche. Eso es punto clave, porque en medio de la adoración, en medio de la oración, Dios se te va a aparecer. Dios te va a hablar y te va a decir: no te muevas, aunque estamos en una tierra como extranjeros, pero Dios ahí te puede prosperar, Dios ahí te puede bendecir, Dios ahí puede multiplicarte. Aunque estamos viviendo en una tierra como extranjeros. Isaac estaba en una tierra de Gerar, donde los filisteos eran los que reinaban, pero Dios estaba para bendecir, para cumplir, ejecutar su palabra, su promesa con Isaac. Así lo mismo Dios quiere hacer contigo. Hoy en día hay mucha gente que está asustada. No sé cómo le voy a hacer, no quiero hacer esto. Con la pandemia, con el virus, no se puede hacer nada. No, uno tiene que tener un encuentro con Dios. El peor error que un hombre o una mujer de Dios puede hacer es perder su comunión íntima con el Señor. El peor error que puede hacer un cristiano o un hijo de Dios o una hija de Dios es perder la comunicación, es acostumbrarse a vivir. Ok, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a los servicios, pero tú puedes leer la palabra de Dios en tu casa, tú puedes orar en tu casa, tú puedes comenzar a hacer ayunos en tu casa, tú puedes tener una relación íntima en tu casa, porque la relación definirá tu comunión íntima con Dios. Tu relación con Dios definirá escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del mundo. La voz del mundo, las noticias infunden temor, infunden miedo, infunden pánico, que esto no se termina hasta el 2021, que no hay una inyección, que no hay una medicina. Es cierto, no hay medicina, no hay inyección, no hay respuesta, pero la respuesta la tiene Cristo, la respuesta la tiene Dios, porque en medio de la crisis, en medio de la pandemia, Dios puede prosperarte en medio de la tierra de Gerar. Dios es bueno, Dios es fiel. Si Dios no fuera bueno, si Dios no fuera fiel, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Pero dice la palabra del Señor, Dios le dijo a Isaac: yo te voy a confirmar el pacto. Dios quiere confirmar el pacto que hizo con tu familia, con tus hijos. Dios quiere confirmar esa bendición. Pero ¿qué debo de hacer? Número uno, Dios tiene que aparecerte en tu vida en medio de la crisis. Tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios, pastor? Comiendo, desayunando, no ayunando. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Mirando Netflix 2-3 horas al día, pastor. ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo se me aparece Dios, pastor? Mirando películas en la televisión 2-3 horas diarias. ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo se me aparecerá Dios, pastor? Mirando Facebook todo el día, chistes y cuentos y chistes, cosas chistosas. Así se me aparecerá Dios. No, querido amigo, querido hermano. La fórmula, la clave donde Dios se te va a aparecer es manteniendo una relación íntima con Dios, es hablando con Dios, es no perdiendo la comunión con el Señor, es teniendo un tiempo aparte para orar con el Señor, es teniendo un hábito de lectura, es teniendo un hábito de decir: yo sé que voy a escuchar, yo sé que voy a leer, yo sé que voy a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Mantener una comunión íntima con Dios, escuchando la voz de Dios a través de la comunicación. Mucha gente hoy en día se puede pasar 3 horas, 2 horas viendo programas y cosas en la televisión, en la internet, que no edifican su vida. Pero cuando tú tomas 1 hora, media hora todos los días para estar a solas en la presencia de tu Dios, Dios
Dios entonces se te va a aparecer en medio de la crisis y va a empezar a decirte: yo estoy contigo, haz esto, haz lo otro, yo te voy a bendecir, yo te voy a confirmar el llamado, el pacto que tengo contigo. Pero si tú, amigo, hermano, no haces nada y empiezas a quejarte y empiezas a decir: pero es que esto, pero es que el otro, pero es que la pandemia. No, tenemos que activarnos, accionar, hacer algo, movernos. Isaac comenzó a hablar con Dios y escuchó la voz de Dios. 2. Principio número 2 para poder prosperar en medio de la crisis. Número 1, escuchar la voz de Dios en medio de la crisis, buscar al Señor. Número 2, dice el libro de Génesis capítulo 26 y versículo 12. Génesis capítulo 26 y versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Y el varón enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. El tipo sembró en una tierra donde no había agua, sembró en Gerar, donde no caía lluvia, donde no había ríos, donde no había nada, no se cosechaba nada, amigo, hermano. Las ovejas quedaban muertas donde caminabas. Había esqueletos de vacas, de camellos, de ovejas, de burros, de asnos, aún de personas que se estaban muriendo por el hambre que había en aquel tiempo. Pero Isaac lo que hizo, escuchó la voz de Dios. Número 2, sembró, tomó un acto de fe, tomó un paso de obediencia. Él dijo: yo voy a sembrar, porque el Dios que me habló, el Dios que me llamó, el Dios que escuché su voz, que Él está conmigo, que Él me va a bendecir, que Él va a hacer algo en medio de la nada. Él va a descender la lluvia, Él va a dar la fertilidad a la tierra para que mi semilla que yo siembre pueda ser bendecida. ¿Qué es sembrar? ¿Cómo se define sembrar? Y allí la clave: que si nosotros no hacemos nada, si nosotros no sembramos, ¿cómo vamos a cosechar? El sembrador, cuando siembra, no cosecha al momento. El sembrador, si va a sembrar mangos, siembra un hueso de mangos y dice: yo sé que a los 2-3 años voy a cosechar mangos. El que siembra maíz, siembra un grano de maíz y él dice: yo sé que después de unos 2 meses a 3 meses voy a cosechar elote. Yo siembro un grano de maíz, pero voy a cosechar muchos granos de maíz. La clave de sembrar es un acto único de fe. Es un acto de fe. Siembro porque tengo fe que Dios va a germinar la semilla. Siembro porque tengo fe que Dios va a dar la lluvia. Siembro porque sé que Dios va a hacer algo cuando yo siembro mi semilla. Este es el punto de la gente. No quiere sembrar, no quiere, la gente quiere trabajar y trabajar y trabajar, pero no siembra para el reino de Dios. La gente quiere prosperar trabajando y trabajando y trabajando, pero no siembra para el reino de Dios. Una vez hablé con alguien y le dije: mira, la clave para ser prosperado es que tú des a Dios lo que es de Dios. Y esta persona me dijo, se quedó pensando y empezó a ver así para arriba y dijo: pero yo tendría que dar para Dios $400 al mes. Eso es mucho. Yo dije: si a ti se te hace mucho $400 para Dios al mes, entonces a Dios también se le hace mucho bendecirte $4,000. El punto de la gente que no le gusta sembrar porque quieren sembrar, quieren cosechar, pero no quieren sembrar. Quieren comer mangos, pero no siembran mangos. Quieren comer elotes, pero no siembran elotes. ¿Cómo voy a cosechar algo que yo no siembro? Isaac, dice la Biblia en el versículo 12, que fue un hombre que sembró. Cuando él sembró, él sacó su semilla y él dijo: yo tengo fe, yo creo que Dios va a hacer algo. Él no se quedó paralizado. Hay mucha gente hoy en día, a causa del virus, de la pandemia, se queda paralizada, ya no hace nada. Hay gente que hoy en día dice: es que yo no tengo para la
renta, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Y es cierto, pero en esta tierra, queridos amigos, se puede hacer muchas cosas para prosperar, para salir adelante. Es más, la gente o la sociedad le llama el país de las oportunidades, y en realidad que sí, es un país de oportunidades, porque aquí no prospera, aquí no tiene dinero el que no quiere trabajar. Hace poco estaba arreglando una llanta en una llantera y vi una señora, 70 años, metiéndose a un bote de basura de esos grandes y aventando cartón para afuera. Y me le acerqué y le tomé una foto, porque dije, esto lo tengo que archivar. Una señora 70 años en un bote de basura juntando recycling. Y la gente de hoy dice, no tengo dinero, no puedo hacer esto, no puedo prosperar. Querido amigo, una abuela, una anciana de 70 años, aquí si tú no tienes trabajo, hay que juntar aluminio, botes, metal, cartón, yo no sé, hay que hacer algo, pero algo. Lo que se tiene que hacer es la acción. Si me quedo dormido en mi casa a las 10, 12 del día, ¿cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios va a aparecer una maleta de billetes ahí? Y la gente, oh, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Dios bendijo y prosperó a Isaac, porque Isaac sembró. Isaac tomó un acto de fe, Isaac tomó un acto de confianza, de fe en Cristo, en Dios, y él sembró. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo al 100%. ¿Cómo yo puedo prosperar, querido amigo, querido hermano? Quiero decirte que sé de gente que en esta pandemia ha prosperado. Dios le ha bendecido, Dios le ha multiplicado, porque ha tenido fe, no se ha quedado parada, no se ha quedado estabilizada. Hay mucha gente que se queda paralizada, parada. Yo aún con mi mano quebrada, querido amigo, yo trabajo, corto árboles, junto basura, trimeo árboles con la mano quebrada, me tiro una venda y estoy haciendo lo que debo de hacer. Si yo me quedara parado, como dijera, oh, Dios me va a bendecir. Dios te bendice cuando tú siembras, pero si tú no siembras, ¿cómo? ¿De dónde mangos si no siembro mangos? ¿Cómo como elotes si no siembro elotes? Hermano Martín está cosechando unos elotes, pero enormes, gigantes, unos pepinos enormes, así los pepinos. Pero lo sembró. Mientras hermano Martín y Noelia me enseñaban su cultivo, su jardín, su sembradillo, unos elototes así, hermano, me comí un elote carnudo, dientudo, no de esos elotes que apenas tienen los dientitos, que me como 10 elotes y no me lleno. No, un elote bueno, macizo, un elote así, el dientote, los pepinos así de grandote, los pepinos, la sandía, los melones. Pero para cosechar tuvieron que sembrar, tuvieron que tener fe. ¿Cómo siembro? ¿Cómo cosecho? ¿Cómo Dios me va a bendecir si yo no siembro? ¿Cómo Dios me va a prosperar si yo no siembro? Alguien me dijo no hace mucho tiempo, le dije, ¿y por qué no vas a la casa de Dios? Y me dijo esta persona, porque tengo que trabajar. Sí, pero ¿por qué no orquestas tus horarios, tus tiempos? Mira, los domingos tú puedes ir a la casa de Dios. Sí, pero tengo que hacer mis compras, tengo que lavar mi carro y entre semana tengo que trabajar. Y me dijo esta persona, yo tengo que pagar mi renta, mis biles. ¿O qué? ¿O voy a pagar mi renta y mis biles con oraciones? Y al instante dije, arrepiéntete y di, perdóname, Jesús. Así esta persona dijo, pagaré mi renta y pagaré mis biles con oraciones. Arrepiéntete, vomita eso del diablo. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 31? Capítulo 21, versículo 31. En el libro de Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice, el caballo se alista para la batalla. El caballo está listo para la batalla,
Dice, pero la victoria la da Jehová. Nosotros podemos trabajar, nosotros nos accionamos, nos activamos, ponemos el acto de fe, pero la fuerza, la salud, la bendición proviene de Dios. Mucha gente antes de que viniera el virus no venía a la iglesia porque estaba trabajando, porque no tenía tiempo, porque esto que el otro. Hoy en día la gente quiere venir a la iglesia, pero porque no tiene trabajo, porque le descansaron, porque le corrieron, porque cerraron el restaurante, cerraron la fábrica. Ahora sí, pastor, quiero ir a la iglesia. Ahora quieres venir, ahora que estamos cerrados. Dicen los niños que aman. No juguemos así. Esta persona me dijo, no, pero es que voy a pagar con oraciones. Dije, vomite esa palabra, vomite esa frase. La salud viene de Dios, la fuerza viene de Dios. Porque la gente puede tener trabajo, pero si se enferma del virus, hasta se anda medio muriendo. Pero cuando tú sirves a Dios, la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 21 y versículo 31, dice que el caballo se alista para la batalla. O sea, el caballo se alista, voy a ir a la guerra, voy a ir a la batalla, pero dice que la victoria viene de Jehová. La Biblia dice en el Salmo 127, dice que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Querido amigo, querido hermano, en vano es si tú trabajas y trabajas y trabajas, pero si no siembras, pero si no tienes un encuentro con Dios, pero si no tienes un acto de fe, pero si no tienes un acto de esperanza en Cristo Jesús, en vano trabajas y trabajas y trabajas y no prosperas, no sales adelante, vives al día, vas cheque tras cheque. Pero cuando tú siembras, cuando tú le crees a Dios, cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando Dios te habla en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de la escasez, cuando tú oyes la voz de Dios y empiezas a activar, Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tu vida. ¿Quieres salir de esa vida rutinaria de ir cheque tras cheque? ¿Quieres salir de esa mediocridad y escasez? Ten un encuentro con Dios. Ten una relación con Dios. Y dos, siembra. Porque el agricultor que no teme a Dios siembra y cree que va a cultivar. La Biblia dice que Isaac sembró y Dios le bendijo, Dios le multiplicó. Una de las claves para poder prosperar en medio de la crisis es cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, cuando tú siembras, cuando tú das a Dios, cuando tú haces para Dios, porque a Dios nunca le vas a ganar. Una vez más, escúchame bien. Una de las claves para prosperar en medio de la crisis es escuchar la voz de Dios. Y dos, es aprender a sembrar. Sí, pero ¿cómo siembro? ¿Y qué siembro? Es que yo voy a sembrar chayotes y yo voy a dar chayotes. Sí, eso es el vivir de nuestro tiempo contemporáneo. Pero sembrar, querido amigo, sembrar se define como dar a Dios lo que es de Dios. La Biblia dice en el libro de Malaquías: y probadme ahora si no abriré las ventanas de bendiciones hasta que sobreabunde. Traed los diezmos y el alfolí, y entonces probadme ahora si no os abriré las ventanas de bendición hasta que sobreabunde, y yo reprenderé el devorador por vosotros. En otras palabras, la Biblia dice que Él va a reprender el devorador. Hay mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero el devorador le está quite y quite. Por un lado le está echando, le está prosperando, pero por otro lado el diablo está como el devorador. Te voy a quitar, te voy a descomponer tu carro, te voy a mandar un policía, te voy a mandar una enfermedad y vas a pagar tanto en el doctor, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y se descompuso la lavadora y se descompuso el carro, y el carro no pasa el smog check. Hay que pagar $500, hay que pagar $600, y ahí la gente bien contenta
cuando Dios te empieza a bendecir, entonces la gente empieza a agarrar envidia. Y que mira, y que es ilegal, y que es inmigrante, y que esto, y que el otro, y cómo puede traer un carro nuevo, y que cómo puede tener esto. Trabaja, le cree a Dios, oye la voz de Dios, escucha la voz de Dios, sirve a Dios, teme a Dios. Bueno, es inmigrante y vive como extranjero. Sí, ¿qué? Es extranjero de la tierra, pero ciudadano del reino. Mucha gente no puede ver a alguien que prospera, no puede ver a alguien que Dios le bendice. Ay, estará robando, estará vendiendo drogas, estará haciendo esto, estará haciendo lo otro. No, la clave es: teme a Dios, ten un encuentro con Dios, escucha la voz de Dios, Dios te va a bendecir. Y dos, siembra, empieza a sembrar. Cuando tú siembras, Dios te va a prosperar. La Biblia dice en el versículo 13, mira lo que dice: y el varón enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo acto de ovejas y acto de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos empezaron a decir: ay, ese Isaac que se cree, y ese Isaac que estará haciendo, y ese Isaac está lo otro y lo otro. No, la gente se va a levantar contra ti, te va a agarrar envidia, la gente va a tener esto. Pero lo que ellos no saben es que tú tienes una relación con Dios. Lo que ellos no saben es que tú tienes temor a Dios. Lo que ellos no saben es que tú estás sembrando. Lo que ellos no saben es que el Dios que le sirves es poderoso, es real, es incomparable. Lo que ellos no saben es que el Dios que tú le sirves va a cumplir la promesa, y tú tienes una promesa. Mira lo que dice, vamos a ir terminando. Génesis capítulo 26 y versículo 27. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echáis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: allá ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces les hizo banquete, y comieron y bebieron. Tercer punto. Podemos entonar algo de adoración así suave. Tercer punto. Para que Dios prospere tu vida en tiempo de crisis, escúcheme bien, este es el punto tercero clave. Para que Dios bendiga tu vida y te prospere en medio de la pandemia, en medio de la crisis, hay que mantener un corazón limpio. Eso cuesta. Para ser bendecido y para que Dios prospere su vida, escúcheme bien, hay que mantener un corazón limpio. No hay que ser vengativo, no hay que ser rencoroso, no hay que tener rencor o odio con las personas. Isaac, cuando los filisteos, primero cuando Isaac llegó, lo corrieron, lo echaron de ahí, vete de aquí. Y entonces Isaac se fue a Gerar, a una de las orillas del llano de Gerar. Y entonces Isaac empezó a sembrar, Dios lo empezó a prosperar. Ellos le tuvieron envidia, lo corrieron, pero Isaac no guardó rencor. Una de las cosas claves de hoy en día de la gente: no prospera, no, Dios le bendice porque tiene odio, tiene rencor en su corazón, tiene venganza, tiene cosas dentro de sí mismo y no puede olvidar, no puede perdonar, siempre vive con cosas dentro de sí. Pero la clave número 3 para ser prosperado en medio de las crisis es aprender a mantener un corazón limpio, un corazón perdonador. Isaac, cuando vinieron los filisteos y Abimelech y le dijeron: bueno, hemos visto que has prosperado, hemos visto que Dios te ha bendecido, hemos visto que Dios está contigo, hemos visto que has cosechado mucho grano, mucho aceite, mucho trigo, mucha cebada, mucho vino, hemos visto que Dios está contigo, quisiéramos hacer un pacto. Entonces
Entonces Isaac no les empezó a reclamar, Isaac no les empezó a decir: no, pero ustedes me echaron, pero ustedes me corrieron, pero yo no era nada. Y entonces Isaac dijo: está bien. Dice que Isaac hizo un banquete.